Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero reflexionar un poco acerca de el Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 28. Ahí el Señor nos muestra a través de su palabra la importancia que tiene la obediencia. ¿Por qué es importante nosotros obedecer a Dios? ¿Qué diferencia hay entre decir yo creo en Dios a decir yo creo en Dios pero también lo obedezco? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecerlo. Muchos creemos en Dios, pero también hay muchos que decimos que creemos en Dios, pero no lo obedecemos, no guardamos sus mandatos, sus mandamientos, sus preceptos. Entonces hoy el Evangelio nos va a invitar a eso, a reconocer que nosotros muchas veces decimos que amamos a Dios, que adoramos a Dios, que lo seguimos, pero que no hacemos su voluntad. ¿Por qué? Porque no seguimos sus mandatos ni sus preceptos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 28. Esto dice la palabra del Señor. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo le diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tiene al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construye su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos llene de su sabiduría, de su conocimiento, de su entendimiento, para que nosotros podamos discernir su palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya hemos escuchado el Evangelio tomado de San Mateo capítulo 7, desde el 21 al 28. Bueno, nuestro Señor Jesucristo empieza diciendo
no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. El Señor empieza acá diciéndonos a nosotros que de nada sirve que yo diga, Señor, Señor, yo te amo. Señor, yo creo en ti. Señor, yo oro todos los días. Señor, yo siempre hablo contigo. Señor, yo siempre te tengo presente en todas partes. De nada sirve, dice nuestro Señor Jesucristo, de nada sirve decir Señor, Señor, dice, para entrar en el reino de los cielos. O sea, no basta con decir Señor. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces decimos que creemos en Dios, que lo amamos, que creemos que Él creó todo, que Él es el dueño de todo. Decimos que Él es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de todo cuanto existe, pero no le hacemos caso, no lo obedecemos. Y hoy el Señor nos está diciendo bien claro, a mí no me interesa que ustedes me digan que me aman, que ustedes creen en mí, que ustedes me conocen. No, eso no me interesa a mí lo que me interesa es que ustedes me obedezcan mis palabras, mis leyes, mis preceptos, mis mandamientos. Si yo doy unos mandatos, es para que ustedes los obedezcan. Por eso yo les dije, dice el Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, yo les dije, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado, que todo lo que yo les he enseñado. Entonces Jesús aquí nos está haciendo a nosotros un reclamo, de que nada sirve que digamos que creemos en Dios si nosotros no lo obedecemos. Por eso Él dice, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará, dice el Señor, más bien entrará. ¿Quiénes entrarán? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La primera voluntad que Dios pide, el Padre, es que obedezcamos a su Hijo. Por eso Jesús allá en Mateo, en Juan capítulo 3, versículo 16, fue claro. Dijo, tanto amó Dios el mundo que entregó a su propio Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no muriera sino se salvara, no muriera sino tuviera vida eterna. ¿Quién nos da a nosotros la vida eterna, la salvación? Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Entonces, por eso Jesucristo dijo, el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese se salvará, ese entrará en el reino de los cielos. Y lo primero que Dios quiere es que amemos a su Hijo Jesucristo, que obedezcamos a su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros decimos que creemos en Dios, decimos que creemos en Jesucristo, que lo amamos, que lo adoramos. Pero ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Rechazamos su palabra. ¿Qué rechazamos de Él? Su palabra, sus mandatos, sus preceptos. Él dijo bien clarito allá en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia. Jesucristo fundó una iglesia y dejó a un representante, a un jefe, a un líder en esa iglesia. Pero ¿cuántos dicen que aman a Jesucristo? Que Jesucristo es el Señor, que ellos lo aman, pero ¿cuántos no rechazan a la iglesia? Muchos. ¿Cuántos no rechazan a Pedro? Lo rechazan y dicen que Jesús no le dio autoridad a Pedro sobre la iglesia. ¿Cuántos no lo hacen? ¿Qué están haciendo ahí? Están desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Él dio un mandato. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias edificó Jesús? Una sola iglesia. ¿Cuál iglesia es? Aquella donde está como líder o como representante
como jefe, el apóstol Pedro. Si nosotros rechazamos a Pedro como base, como líder o como representante de la iglesia, estamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y se está cumpliendo lo que está diciendo, dijo él hoy. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad? Que crean en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús? Que dejaba a un representante, a un líder, a un jefe en esa iglesia que él fundó, que él edificó, que él construyó. Y no solamente lo nombró a él como jefe, sino le dio también autoridad sobre esa iglesia. ¿Cuántos no dicen esto, que aman a Cristo, que quieren a Cristo, que adoran a Cristo, que siguen a Cristo, pero no quieren saber nada de la iglesia? ¿Cuántos no rechazan la iglesia? ¿Cuántos no van a la Santa Misa, a la Eucaristía, porque para ellos no es importante? Que con pedirle al Señor en la casa, con orar en la casa, ya es suficiente, ya está bien. Rechazan a la iglesia, y la iglesia fue fundada, edificada por Jesucristo. Es un mandato que el Señor dejó. ¿Cuántos no van a comulgar, no van a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Fue otro mandato que el Señor dejó, que fue la Eucaristía, que fue el sacramento de comunión, Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos nos rechazan? ¿Cuántos no rechazan al sacerdote? ¿Cuántos no quieren saber nada con el sacerdote? ¿Cuántos le tienen rabia a un sacerdote? ¿Cuántos no critican al sacerdote? ¿Cuántos no obedecen a un sacerdote? Entonces no están haciendo la voluntad del Señor, porque Jesucristo dejó a los sacerdotes para que a través de ellos, que son los embajadores, nos dieran a nosotros la salvación por medio de la confesión, por medio de esa misericordia de Dios que es el perdón de los pecados. ¿Cuántos no lo rechazan? ¿Cuántos no quieren ir a confesarse, rechazando al ministerio sacerdotal? ¿Cuántos no rechazan los sacramentos? ¿Cuántos no dicen que no bautizan a los niños, que porque dicen que a un niño no se debe bautizar sino hasta que no tenga uso de razón? Si Jesucristo mismo enseñó, cuando Él se hizo bautizar, enseñó que el bautismo era para recibir el Espíritu Santo, que el bautismo era para que se abrieran las puertas del cielo, que el bautismo era para hacerse hijo de Dios, que el bautismo era para hacer la voluntad de Dios, porque Él, no teniendo pecado, se hizo bautizar. Y sin embargo, ¿cuántos no rechazan el bautismo? Dicen que un niño no se debe bautizar. Jesucristo dijo bien claro: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Y cuántos no rechazan a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos no lo rechazan a Él? Y no dejan que los niños se acerquen a Él, no dejan que los niños se bauticen. Empiezan a decir un poco de cosas que Jesucristo no enseñó, que no dijo, que no hicieron los primeros cristianos, porque los primeros cristianos obedecían a Dios, obedecían a Cristo, lo obedecían en todo. Por eso es que la palabra del Señor habla de que familias enteras se bautizaban. Familias enteras se bautizaban. Eso está en Hechos 16, 14 y 15. Eso está en Hechos 16, 31 al 33. Eso está en 1 Corintios 1, 16. Está en Hechos 2, 38 y 39. Donde nos dice que familias enteras se bautizaban. Que los niños sí se pueden bautizar. Además, ¿cómo no se va a bautizar un niño para recibir todas esas gracias que se reciben a través del sacramento del bautismo? Y sin embargo hay muchos que lo rechazan, muchos, y se dicen que aman a Dios, se dicen que creen en Dios, que creen en Jesucristo, pero rechazan la iglesia,
rechazan el bautismo de niños, rechazan el sacramento de la Eucaristía, rechazan el sacramento de la comunión, de la confesión, rechazan los sacramentos, no quieren saber nada de ellos. Entonces, ¿cómo es que dicen que aman al Señor? Por eso el Señor fue bien claro y dijo bien claritico: no entrarán en el reino de los cielos sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice: aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. ¿Cuántas personas no vienen a nuestra casa, a nuestro hogar, a decir que vienen en nombre de Jesucristo, a hablarnos en nombre de Jesucristo, pero vienen a hablar un evangelio diferente? Vienen a enseñar una cosa diferente a la que nuestro Señor Jesucristo dijo. Jesucristo dijo bien claritico en Lucas 22, 19. Dijo Jesús, tomó pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos y dijo: coman, porque esto es mi cuerpo. Y llegan unos a decir, a enseñar, y eso que dicen que aman al Señor, eso que dicen que siguen al Señor, y vienen a traer un evangelio diferente porque ellos cambian el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos llegan a decir que ahí Jesús no dijo que coman su cuerpo, sino simboliza. No, es que ahí Jesús está diciendo que es un símbolo, pero Jesús es bien claro. Nuestro Señor Jesucristo es bien claro, dice: coman porque esto es mi cuerpo. Y si leemos Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante, ahí nos explica mejor este pasaje bíblico. Entonces vienen a hablarnos a nosotros de parte de Jesucristo, de parte de Dios, pero vienen a hablar un evangelio diferente. Vienen a enseñar unas cosas que nuestro Señor Jesucristo no enseñó. Vienen ¿a qué? A perturbar y dañarnos la fe. Por eso Jesucristo dijo bien claro: algunos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. ¿Cuántos no dicen que que aquí en la iglesia donde yo estoy, donde yo voy, ahí sí se ven los milagros, ahí sí se expulsan demonios, ahí sí se siente el Espíritu Santo, ahí sí hay milagros, ahí sí hay esto, ahí sí hay aquello? ¿Cuántos no dicen eso? Pero son esos mismos que llegan a nuestras casas, a nuestros hogares, para decir: Jesucristo no está en la Eucaristía, para decir: eso es mentira de que Jesús dejó hombres para que perdonaran pecados. Eso es mentira de que el bautismo, que un niño se pueda bautizar. Eso es mentira de que la Eucaristía, del sacramento de comunión de Eucaristía, es el matrimonio. Eso es mentira. Eso es mentira de que Jesucristo dejó sacerdotes y vienen en el nombre de Jesucristo y hacen milagros y realizan prodigios y todo eso supuestamente, y tienen el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos no rechazan a Jesús? ¿Cuántos no lo rechazan a Él? ¿Por qué? Porque no lo obedecen. Cambian su evangelio por el evangelio que ellos traen y dicen que aman a Jesucristo, dicen que lo aman, que lo adoran, pero no aceptan su palabra, no aceptan sus mandatos, no aceptan sus preceptos. Y por eso Jesucristo allá en Juan capítulo 12, versículo 47, Juan 12, 47, vamos a leerlo. Jesucristo nos dice, en esa palabra nos enseña, y más que todo va dirigida a aquellas personas que dicen: Señor, Señor, en tu nombre hablamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero que no lo obedecen, no obedecen su palabra. Para esas personas que actúan así, es esta palabra que les voy a leer. Juan capítulo 12, versículo 47. Dice:
Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, dice el Señor, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue, dice el Señor. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Esto que está diciendo nuestro Señor acá es para aquellas personas que dicen que en el nombre de Jesús expulsan demonios, que en el nombre de Jesús hacen milagros, que en el nombre de Jesús predican, evangelizan. ¿Pero qué? Pero que rechazan su palabra, no obedecen sus mandatos, sus preceptos, los cambian. Entonces el Señor dice, a esas personas que no obedecen mis palabras lo condenarán, lo juzgarán. Entonces mire la importancia que tiene las palabras que el Señor nos enseña. Entonces sigamos. Dice entonces yo le diré claramente, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Entonces el Señor, a esas personas que dicen que expulsan demonios en su nombre, que hablan en su nombre, predican en su nombre, que hacen el milagro y eso, el Señor les dirá, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros sí escuchamos la palabra del Señor y sí la ponemos en práctica, sí la obedecemos? ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y la ponemos en práctica, la obedecemos? ¿Qué pasa con esas personas? Dice, dirán de él, aquí tiene al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Entonces el Señor aquí nos está diciendo, si ustedes obedecen mis palabras, si ustedes sí las cumplen, si ustedes no las rechazan, ustedes habrán construido su casa sobre roca. Sobre roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Jesucristo es la roca. Si nosotros construimos nuestro hogar bajo el fundamento o la roca que es Jesucristo, dice el Señor que vendrán las lluvias, vendrán los vientos, se desbordarán los ríos. Cuando Jesús dice eso, ¿a qué está queriendo decir? Está diciendo que en nuestro hogar, que en nuestra familia, que en nuestro entorno donde nosotros estamos, que en nuestro trabajo, que en nuestro estudio, que en nuestro colegio, que en la iglesia o donde nosotros estemos, que donde nosotros estemos, esa roca siempre nos va a proteger de problemas, de dificultades, de angustias, de enfermedades, de toda clase de injusticias, de toda clase de males. O sea que eso no quiere decir que es que nosotros no vayamos a sufrir o no vayamos a tener pérdidas no, sí las habrá, pero el Señor nos dará la solución. El Señor nos fortalecerá, el Señor nos restaurará, el Señor nos dará la fuerza que necesitamos nosotros a través del Espíritu Santo para nosotros salir bien de esas luchas, de esas dificultades, de esos problemas, de esas angustias, de esas enfermedades, de todo lo que nos pueda a nosotros venir. ¿Por qué? Porque tenemos la casa, la tenemos ¿qué? Sobre roca, bien cimentada.
Entonces dice el Señor, y cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Por eso hay que muchos hogares, muchas familias, muchos matrimonios que aunque han pasado muchas dificultades, siguen ahí firmes, siguen juntos, siguen unidos, todos como en familia. ¿Por qué? Porque esa casa fue edificada sobre roca. Pero ahora mire, viene lo contrario, dice el Señor. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Entonces habrán también muchos hogares, muchas familias, muchos entornos donde nosotros nos rodeamos. Puede ser el colegio, puede ser el trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser en cualquier planteamiento, en cualquier actividad de lo que hagamos, que si nosotros no tenemos como roca a Jesucristo, como base o fundamento principal a Él, todo eso que nosotros hayamos construido se va a caer, se va a derrumbar, se va a desaparecer. Por eso hay muchos que quedan sin trabajo, hay muchos que pierden a sus esposas, otros las mujeres pierden a sus maridos, los hijos se van, los hijos se pierden, o sea, el hogar se destruye, suceden muchas cosas lamentables. ¿Por qué? Porque no construyeron su hogar sobre roca, esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dice, Dios dijo bien claro, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad? Que todos amemos, adoremos y creamos y obedezcamos a su Hijo Jesucristo. Obedezcamos sus mandamientos, sus mandatos, sus preceptos. Espero que este video les haya gustado, les haya agradado. Si le pueden darme un like y lo pueden compartir, sería bueno, sí, porque ahí estarían ayudándome a mí a esa evangelización. Yo lo que estoy buscando con esto es transmitir un mensaje del Señor, y sobre todo en el día de hoy, el Evangelio, lo que la iglesia nos manda, lo que la iglesia nos invita. Muchas veces nosotros rechazamos a Dios de muchas maneras, no lo obedecemos a Él de muchas maneras, nos conformamos con lo poquito que nosotros hacemos, nos da pereza llevar una continuidad, un seguimiento de lo que el Señor nos da a nosotros, de lo que el Señor nos ofrece a nosotros. Si el Señor dice que la iglesia, para dar un ejemplo, si el Señor dice que la iglesia es base y columna de la verdad, si el Señor dice que en la iglesia solamente se le da la gloria, si el Señor dice que en la iglesia solamente en ella hay salvación, si el Señor dice que en la iglesia que fue comprada con su sangre es la iglesia que tiene la multisabiduría de Dios, entonces no entiendo por qué nosotros la rechazamos, no entiendo por qué nosotros no nos dejamos guiar por ella, por la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Feliz tarde, noche para todos. Que el Señor los bendiga a todos. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.